unos segunditos para que entre todo el mundo en el seminario. Ay. Bueno, pues vamos a empezar, si os parece. Bueno, bienvenidos a todos a este webinar que hacemos desde ADESEO sobre el estado actual de la investigación en esofagitis eosinofílica. Yo soy Miriam Espinosa, presidenta de la asociación, y hoy están conmigo Laura Landa, socia, miembro de la Comisión Ejecutiva de ADESEO y delegada en el País Vasco y Navarra. También está con nosotros el doctor Alfredo Lucendo, jefe de servicio del aparato digestivo del Hospital de Tomelloso, colaborador y gran amigo de ADESEO por todo lo que nos ayuda, y forma parte de la asociación como miembro de honor dentro de la Comisión Médica de ADESEO. Este webinar se enmarca dentro de las acciones que estamos desarrollando para una campaña que hemos puesto en marcha para recaudar fondos para la investigación de un nuevo tratamiento que está llevando a cabo el doctor Lucendo en el Hospital de Tomelloso. Estamos muy ilusionados, la verdad. El proyecto se llama Veo Esperanza y creo que no sé cómo explicarlo, simboliza muchísimo para toda la asociación. Todos los pacientes y todas las familias esperan tener un tratamiento que sea eficaz al 100%, sin efectos secundarios y que se pueda tomar durante largos periodos de tratamiento, ¿no? Y bueno, y con esas hemos iniciado esta campaña. Ahora mismo me habían dicho que íbamos por 25.800 euros. Quiero dar las gracias a todas las personas que han donado por su generosidad, por su altruismo, por su solidaridad y la verdad es que hemos visto que han donado familias enteras, que hay abuelos, chavales que han donado con su paga. El otro día me comentaba un socio de Almería que había donado una chiquilla que de su paga se lo había quitado y había puesto 5 euros. Pues es que estamos orgullosos de lo que hemos conseguido, de la solidaridad de las personas, ¿no? Yo creo que merece la pena todo este esfuerzo. Quiero también aprovechar esta ocasión para agradecer a todos mis compañeros, los socios de ADESEO que están implicados en este proyecto, la dedicación que tienen, los fines de semana, cuando llegan por las noches a casa. Cada uno ha aportado su parcela de conocimiento, ¿no? Pues unos en marketing, otros en diseño, otros en informática, otros en poder hablar con los socios por las redes sociales. Todos los socios estamos haciendo crecer esto y desde aquí os animo a que participéis cada uno de vosotros dentro de vuestras posibilidades, porque es muy, muy importante que nosotros como asociación seamos una piña y somos el motor, ¿no?, que impulsa a la asociación, que consigue logros. Y nada, agradecer al doctor Lucendo que esté hoy con nosotros aquí. Yo creo que va a ser muy interesante todas las preguntas que van a surgir durante este webinar. Y cedo la palabra a mi compañera Laura para que dé comienzo el seminario. Muchas gracias, Miriam, y buenas tardes a todos y todas. Bueno, yo quisiera añadir también, bueno, pues agradecer a todas las personas que estáis hoy aquí en esta tarde de lunes acompañándonos y, bueno, decir que estamos súper contentos por el interés que ha suscitado este webinar y la respuesta que ha tenido. Y bueno, yo creo que ese interés es porque obviamente a todos y todas los que estamos hoy aquí, pues nos interesa, ¿no?, estar informados sobre la esofagitis eosinofílica, sobre los avances en la investigación. Y bueno, yo quisiera resaltar que además de estar informados, ¿no?, como bien decía Miriam,
pues es muy importante la unión. Es muy importante la unión para seguir avanzando, para conseguir logros. Y bueno, de hecho así lo estamos viendo en la campaña Bioesperanza, ¿no? Que entre todos, con el granito que aporta cada uno, se van dando grandes pasos, ¿no? Y en este sentido, pues bueno, destacar que afortunadamente pues contamos con una asociación que es Hay Deseo, bueno, que es nuestro paraguas, que nos une y que bueno, que creo que es muy importante estar asociados, como ya digo, por estar unidos, por no solamente también por recibir el apoyo que puntualmente cada uno de nosotros hemos podido necesitar en algún momento, sino también porque estando unidos y aportando cada uno lo que podemos y con nuestras aportaciones como socios es como podemos impulsar estos proyectos, pues como estos webinars, como diferentes campañas, como los dípticos informativos, como la web de AEDESEO y bueno, y muchísimos más proyectos, ¿no? Sin esas aportaciones que hacemos los socios sería imposible llevar a cabo todos estos proyectos. Y bueno, sin más demora, quiero dar comienzo ya al webinar. Recordaros que podéis ir haciendo vuestras preguntas al doctor Lucendo. Sí que os pediría que, puesto que el tiempo es limitado, ya que contamos con aproximadamente 1 hora, las preguntas, en la medida de lo posible, sean preguntas de interés general, que nos puedan interesar a todos, que tratemos de no centrarnos en casos concretos, específicos, casos clínicos muy concretos, y que sean preguntas de interés general, como digo. Y bueno, pues sin más demora, como he dicho, voy a dar paso al doctor Lucendo. Buenas tardes, doctor Lucendo. Muchísimas gracias por estar hoy aquí y por acompañarnos. Buenas tardes, Laura, Miriam. Buenas tardes a todos los asistentes. Para mí es un gran honor venir una vez más a la que considero mi casa. Creo que AEDESEO es una gran familia. Además, una familia muy grande, 105 miembros hay conectados en este momento, aparte de nosotros 3. O sea, una familia numerosa y una familia además muy productiva. Yo estoy absolutamente sorprendido por el resultado tan favorable que está teniendo este llamamiento para hacer una investigación y tremendamente agradecido a la asociación y a todos sus socios porque pueden hacer posible llevar adelante esta idea de investigación de mi grupo. Pues muchas gracias. Bueno, pues entonces, para poder comenzar, si os parece, voy a lanzar yo la primera pregunta. Doctor, ¿cómo se trata la esofagitis eosinofílica en la actualidad en los centros de nuestro entorno? Pues el principal tratamiento para la esofagitis eosinofílica hoy día, tanto en España como en centros europeos, en Estados Unidos, en Australia, es decir, en países en los que esta enfermedad tiene un buen reconocimiento y además comunican su experiencia, el principal tratamiento, como decía, son los IVPs. Los IVPs vienen a representar pues, prácticamente el 80%, si no más, de las primeras líneas de tratamiento en pacientes de todas las edades con esta enfermedad. Claro, los IVPs, de manera así sencilla, por decirlo, son medicamentos baratos, seguros, pero muy poco eficaces en esta enfermedad. Es decir, solamente un 50% de los pacientes van a obtener beneficio del tratamiento con IVPs y esto utilizándolo a doble dosis. Lo que ocurre es que, claro, un 50% de pacientes son muchos. Es decir, si podemos solucionar los síntomas y la inflamación en esta proporción de pacientes con esta alternativa terapéutica, no hace falta que recurramos a otras medidas como el tratamiento dietético o los corticoides. Cuando han fallado los IVPs, la siguiente opción terapéutica generalmente se discute con los pacientes y con sus familias o se basa en la experiencia y disponibilidad de cada uno de los centros. Y aquí habría 2 vías de tratamiento. Por un lado, el tratamiento con dietas y por otro lado, el tratamiento con corticoides tópicos deglutidos. En los sitios en los que se dispone de fórmulas eficaces para tratar la esofagitis eosinofílica, que son la mayor parte de los países europeos, donde ya existe un medicamento aprobado por las autoridades sanitarias para tratar esta enfermedad, el tratamiento más habitual es este. De hecho,
las encuestas los estudios basados en encuestas a gastroenterólogos que se han publicado en Alemania, por ejemplo, recientemente, hablan de que tras el tratamiento con IVP en pacientes que no responden, los corticoides son la primera opción, porque ellos además tienen la posibilidad de utilizar esa opción. Y luego el tratamiento dietético se utiliza de manera bastante más variable. Es más frecuente en general el tratamiento dietético en pacientes pediátricos. Los pacientes adultos pues, suelen ser más reticentes a iniciar tratamientos con dieta, o estas dietas impactan más en los estilos de vida de los adultos, o por la razón que sea, se utilizan menos en esta población. Y también depende mucho del tipo de centro que realiza el tratamiento. Es decir, los tratamientos dietéticos, al final, en la literatura se han ido clásicamente relacionando con ciertos sitios en los que existe experiencia y tienen desarrollados buenos protocolos y buenas vías clínicas para manejar de manera eficaz los tiempos que se tienen que pasar entre endoscopia y endoscopia y poder adelantar o retrasar en función de las necesidades del paciente. Y bueno, pues sería la siguiente alternativa terapéutica. Claro, con estas tres líneas especiales, esenciales de tratamiento de primera línea, IVPs, corticoides y dieta, podemos conseguir el control pues, de una inmensa mayoría de pacientes con esofagitis eosinofílica. Pero siguen existiendo oportunidades para nuevos fármacos y ahí existe múltiples líneas de investigación que van dirigidas fundamentalmente en dos sentidos. Por un lado, en optimizar las fórmulas de corticoides tópicos para que con menos dosis se consiga un mejor efecto en el esófago. Eso es lo que están tratando de conseguir los nuevos fármacos y lo que de hecho ha conseguido el fármaco que ya está disponible para su uso en Europa y en otros países fuera de Europa también. Y por otro lado, el desarrollar nuevas moléculas un poco importadas desde otras enfermedades alérgicas e inmunitarias que también están siendo investigadas en esofagitis eosinofílica, en especial fármacos biológicos. Yo estoy interesada en saber, porque hay muchas personas de la asociación que nos preguntan, ¿no? Si los biológicos se pueden utilizar solamente cuando se tiene esofagitis eosinofílica o si hay que tener otras enfermedades asociadas. Y también si tiene efectos a largo plazo sobre la salud como efectos secundarios. Bueno, en primer lugar, cualquier alternativa terapéutica que utilicemos, desde los humildes inhibidores de la bomba de protones, que deberían cambiar su nombre, porque no solamente inhibe la bomba de protones, es que también son fármacos antiinflamatorios a nivel de inhibir la inflamación eosinofílica. Hasta los biológicos, cualquier fármaco tiene potencialmente efectos adversos. Toda la clave aquí está en si los efectos adversos compensan los propios efectos de la enfermedad no tratada. Es decir, la progresión de la enfermedad, el desarrollo de fibrosis y sobre todo la afectación que produce sobre la calidad de vida de los pacientes. Y yo creo que en general la respuesta es favorable, es decir, mantener la enfermedad controlada compensa y mucho los potenciales efectos adversos de los medicamentos que están actualmente disponibles o en vías de desarrollo. La cuestión de los biológicos es una cuestión, yo creo, que da mucho para el debate, porque para empezar todavía no hay ningún biológico aprobado en esofagitis eosinofílica. Existen biológicos que están aprobados en otras indicaciones y que se están investigando en este momento en esofagitis eosinofílica, pero específicamente como tal, un biológico para la esofagitis eosinofílica, hoy por hoy no lo hay. En segundo lugar, tenemos que fijar muy bien cuál es el perfil de paciente que puede recibir un tratamiento con biológicos. ¿Quiénes van a ser los pacientes candidatos a biológicos? Es una cuestión que también se tiene que decidir. Los biológicos no son superiores en cuanto a su eficacia a la hora de conseguir la normalización de las biopsias esofágicas y a la hora de conseguir que el paciente no tenga síntomas, no son superiores a las fórmulas de corticoides que se están desarrollando para liberar el fármaco en el esófago y ejercer su efecto antiinflamatorio de manera local a ese nivel. Entonces, las ventajas no deben venir por términos de eficacia, sino que deberían venir por otros sitios, ¿no? Entonces, dentro de estos sitios habría todavía que ir un poco más allá y buscar cuáles son esas potenciales ventajas. Algunos de estos biológicos permiten controlar de manera simultánea varias alergias a la vez. De manera que si un paciente tiene pues, una dermatitis atópica grave que no se controla con ninguna otra alternativa y además tiene un asma bronquial complicado y además tiene una esofagitis eosinofílica, probablemente con un único fármaco podríamos controlar
las 3 enfermedades de este paciente. O sea, posiblemente ese sería un paciente con una indicación a recibir fármacos biológicos en un futuro cuando estén aprobados y se disponga de ellos en la práctica clínica, ¿no? Y luego las compañías que lo están desarrollando también hablan de las ventajas de prescindir de la medicación diaria. Es decir, hoy por hoy los medicamentos que tenemos disponibles hay que tomarlos 2 veces al día. A veces con una sola toma concentrada suele ser suficiente, pero en todo caso hay que tomar el tratamiento farmacológico con los corticoides o con los IVPs 2 veces al día, y la dieta hay que hacerla de manera permanente todos y cada uno de los días, sin todos y cada una de las comidas, ¿no? Y los fármacos biológicos potencialmente tienen la ventaja de que se administran, pues, por ejemplo, 1 vez a la semana, ¿no? O 1 vez al mes. Perdona, hay una persona que pregunta qué es un fármaco biológico. Realmente teníamos que haber explicado primero qué es, ¿no? Para que sepan de qué se está hablando. Si lo puedes describir brevemente. Totalmente de acuerdo. Sí, los fármacos se pueden producir de 2 maneras. La primera es, pues, por síntesis química, es decir, pues son pequeñas moléculas con unos cuantos átomos que están unidos en una estructura determinada y que se pueden sintetizar a partir de un proceso químico. Y esos son los fármacos habituales que todos conocemos, ¿no? Pues la aspirina se fabrica de esta manera, ¿no? Y luego también los fármacos se pueden fabricar a través de un proceso mucho más complejo, que es a través de microorganismos, generalmente a partir de levaduras. En este caso son fármacos que imitan la estructura de las inmunoglobulinas. Las inmunoglobulinas son proteínas que fabrica en condiciones fisiológicas el sistema inmune y que tienen la capacidad de unirse de manera selectiva a determinadas sustancias, a determinados agentes, determinadas moléculas para las que son altísimamente específicas. Por ejemplo, la inmunoglobulina frente, ahora que está de moda, lo que se induce con la vacuna frente al SARS-CoV-2, frente al coronavirus actual, es la producción de anticuerpos que son inmunoglobulinas que tienen capacidad para unirse de manera absolutamente específica a una parte específica muy concreta de la cubierta del virus. Y eso es lo que produce la neutralización de ese virus. Bueno, pues podemos copiar ese mecanismo para unirlo de manera muy específica y muy concreta frente a distintas moléculas que están implicadas en las vías de la enfermedad. Por ejemplo, a moléculas que promueven el desarrollo de tumores. Y los biológicos se están utilizando para bloquear esas moléculas y de esa manera bloquear el efecto que tienen a la hora de producir cáncer. O moléculas que promueven inflamación. Y existen biológicos que son capaces de buscar citoquinas específicas que están implicadas en aumentar la inflamación y bloquearlas de manera muy, muy concreta y muy específica. Y también, bueno, el potencial de moléculas que se pueden bloquear es inmenso, como todo el mundo puede imaginar. En el caso de la esofagitis eosinofílica, los biológicos que se están desarrollando están dirigidos frente a moléculas que o bien son citoquinas circulantes, es decir, sustancias proinflamatorias que circulan en la sangre, curar la inflamación en los tejidos, o bien frente a los receptores en los que se unen esas citoquinas. De manera que bloqueando el receptor también se impide la acción de esa molécula. Al ser inmunoglobulinas, son proteínas muy grandes, muy complejas, que no se pueden sintetizar en laboratorios de manera tradicional y se tienen que sintetizar a partir de una tecnología mucho más cara, lo cual hace que el coste de estos fármacos aumente y, claro, es que el fármaco lo vale, no hay otra forma de fabricarlo, ¿no? Y por otro lado, que el tipo de compañías que se pueden embarcar en estos proyectos quede también muy restringido. No todas las compañías farmacéuticas son capaces de fabricar fármacos biológicos. Los fármacos biológicos han supuesto en el tratamiento de muchas enfermedades, en el tratamiento del cáncer, en el tratamiento del cáncer hematológico, por ejemplo. No se entiende hoy ese tipo de tratamientos sino fármacos biológicos, en el tratamiento de las enfermedades inflamatorias crónicas, la artritis reumatoide, la psoriasis, la enfermedad inflamatoria intestinal, y ahora están llegando también el tratamiento de las enfermedades alérgicas. No sé si te tenemos congelado
o por lo menos a mí me sale la imagen congelada. No sé si nos ves bien tú. Sí. Ah, vale, pues no sé si le veis bien al doctor Lucendo o soy yo el que veo la imagen congelada. Yo lo veo bien. Ah, vale, pues entonces perdonar que soy yo. Doctor Ahora que me he Lucendo, quedado medio congelado soy yo, pero bueno, puedo escucharos, sí. Sí, Laura. Elena pregunta, me gustaría saber qué tipo de fármaco se va a utilizar en el ensayo y si es un fase 1. ¿Es como un anticuerpo? Pregunta. No estamos probando un fármaco biológico. No puedo dar muchos detalles respecto a esta investigación por razones que todo el mundo entenderá. O sea, las investigaciones se hacen con una cierta confidencialidad porque nuestra idea es que esto nos salga bien a nosotros, o sea, y que no se quede la idea ninguna otra compañía. Pero bueno, no es un fármaco biológico, puedo decir, es un fármaco de síntesis tradicional, lo cual hace que sea un fármaco potencialmente barato, y sí, se trata de un ensayo de fase 1. Y relacionado con esto, otra persona, Gustavo, nos pregunta que cuál es la diferencia entre ese medicamento que se va a probar en este proyecto comparado con la budesonida que ya está aprobada en otros países. Nuestro medicamento no está basado en corticoides. Es decir, nosotros, esto es una investigación todavía muy preliminar. Poner un ensayo clínico, aunque digamos que es un fase 1 y es una primera fase de la investigación, supone, y en este caso nos ha supuesto 3 años de trabajo. O sea, que cuando uno tiene una idea y la lleva ya a la clínica, se le ha ocurrido y lo ha trabajado de manera intensiva durante mucho tiempo antes, ¿no? Entonces, nuestra idea es que este producto, que no es un corticoide, no es un biológico y no modifica la capacidad de respuesta del sistema inmune, y que además puede ser barato, podría tener interés en esta enfermedad, podría ser eficaz para la esofagitis eosinofílica. Antes de demostrar su eficacia, tenemos que demostrar su tolerabilidad, es decir, que sienta bien, y su seguridad, que no tiene ningún efecto tóxico. Vamos a ir, si te parece bien, planteando preguntas un poco sobre la investigación que hay actualmente y también sobre temas de tratamientos, ¿no? Porque la gente tiene muchas dudas sobre los tratamientos que tienen y yo creo que es un buen momento para también dar respuesta que al final todos tenemos las mismas dudas y las mismas preocupaciones, ¿no? Con los tratamientos actuales. Hay una persona que plantea que cuando un paciente es respondedor a un tratamiento, si ya no se prueba ningún otro tratamiento, no se sigue otro camino y se queda con ese tratamiento para siempre. ¿Si eso tiene sentido o sería lo indicado intentar identificar el alimento? Depende. Si un paciente prueba un tratamiento con IVPs y resulta que mantiene la remisión con dosis bajas de este producto, que consideramos todos los médicos en general que es un medicamento seguro, que lleva 40 años en nuestras consultas, que lo han tomado infinidad de personas y que además eso es un medicamento barato, pues afortunado él, no necesita más. Si el paciente necesita un tratamiento con dieta, pues y responde a una dieta, se identifican los alimentos que causan esta enfermedad y puede mantener la enfermedad controlada de esta manera, pues bien para él, ¿no? ¿Esa dieta va a ser para siempre? Pues yo creo que esto tiene que ser algo dinámico, que tiene que adaptarse a las condiciones cambiantes de la vida de cada cual. Es decir, es para nosotros relativamente frecuente que niños con esofagitis eosinofílica se manejan con dietas y están en remisión, con su dieta muy bien controlados durante muchos años, y cuando crecen y empiezan a ser adolescentes o un poco más adelante, cuando se van de casa para ir a la universidad, les cuesta mucho seguir la dieta y en ese momento nos plantean el tomar una medicación. Bueno, pues bien, las enfermedades crónicas hay que intentar convivir con ellas y eso también creo que implica el ser
estar abiertos a poder modificar los tratamientos para hacerlos lo más compatibles posibles con los estilos de vida de cada cual. ¿Es necesario identificar el alimento en todos los casos? Pues como he dicho anteriormente, no. Si no hay mayor interés porque tú te tomas una medicación con la que puedes seguir comiendo de todo y no necesitas más, pues creo que no hay que dar el siguiente paso. En relación a las dietas y tal, hay una persona que dice: ¿se está avanzando o hay algún tipo de informe o investigación científica sobre el origen de la enfermedad? Por acotar o orientar más la pregunta, como más del 20% de personas que tenemos la enfermedad no somos respondedores al tratamiento dietético, pregunta, ¿el origen puede estar provocado por otros alérgenos, por ejemplo el polen, o se considera que únicamente está producida por alimentos? ¿Se sabe cómo afectan otros factores como la estacionalidad, primavera, otoño, clima, río húmedo? Bien, es una cuestión muy interesante. En el tema de la dieta, la esofagitis eosinofílica es mayoritariamente una alergia alimentaria. Y el papel que se reconoce para los alergenos ambientales, pólenes, ácaros, etcétera, cada vez es menor. Podemos mantener la puerta abierta a que en algunos pacientes en concreto existe un alergeno ambiental que causa la enfermedad. Estos son bastante más difíciles de demostrar que los alergenos alimentarios, pero bueno, yo creo que existir existe. Mi experiencia es que sí. O sea, yo recuerdo el caso de un paciente que tenía una esofagitis eosinofílica, además llegamos a concretarlo por polen de plátano de sombra. Este señor estaba malísimo mientras vivía en el barrio del Pilar, en Madrid, que está todo lleno de ese tipo de árboles, y luego se marchó a vivir a un país extranjero donde no había ninguno de esos árboles, estuvo perfectamente bien durante años, sin inflamación y sin síntomas, y cuando volvió otra vez a su casa de origen, volvió otra vez a aparecer. Pudimos llegar incluso a documentar las variaciones. Sabéis que el Ayuntamiento de Madrid hace recuentos de pólenes a lo largo de las distintas semanas del año, las variaciones entre la inflamación y los recuentos de pólenes del ayuntamiento en su barrio, ¿no? Pero bueno, esto creo que es excepcional. La mayor parte de los pacientes son alergias alimentarias. ¿Por qué? Pues porque si les ponemos una dieta elemental que consiste en no comer ningún tipo de proteína, que es donde está la capacidad alergénica de los alimentos, en las proteínas, no comer ningún tipo de proteína y sustituirlo todo absolutamente por aminoácidos esenciales, es decir, comer unos batidos que no pueden dar alergia, la eficacia de esto es prácticamente del 100%, ¿vale? Claro, cuando uno hace una dieta la más restrictiva posible de eliminación de 6 alimentos, se le permite comer ciertas cosas. Se le permite comer básicamente frutas, verduras y hortalizas y carnes. Las carnes son muy poco alergénicas. Las carnes en general, las alergias a la carne son rarísimas y además las carnes se suelen cocinar, se someten a altas temperaturas y eso hace que los alimentos se desnaturalicen sus proteínas y sean menos alergénicos. Pero un señor que está con una dieta, o un paciente, un niño que está con una dieta de 6 alimentos y no responde, y se le permite tomar frutas, verduras y hortalizas, ahí está la causa de la enfermedad. La cuestión es que no podemos llegar, o es muy poco probable que podamos llegar a identificar exactamente qué fruta, qué verdura, qué hortaliza es la que causa la enfermedad en este paciente. Es decir, si yo le introduzco de manera secuencial todas y cada una de las frutas, las verduras y las hortalizas, ¿voy a conseguir algo? Pues creemos que no. ¿Por qué? Por el tipo de alergenos que están aquí. O sea, a diferencia de lo que ocurre con las legumbres, que tienen unos alergenos bastante bien identificados, que están solo en el grupo de legumbres, o a diferencia de lo que ocurre con los cereales, en el resto de frutas, verduras y hortalizas existen lo que se llaman panalergenos, que son alergenos que están muy bien distribuidos, muy bien extendidos prácticamente por todo el reino vegetal, ¿no? Y que va a ser prácticamente imposible que podamos identificarlos únicamente en un alimento. Es decir, no vamos a poder decir a este paciente es la manzana, o es la pera, o es el tomate, ¿no? Sino que el alergeno que está en la manzana, en la pera y en el tomate va a estar en todas las frutas, verduras y hortalizas. Y no parece razonable que prescindamos de lo que debe ser la base de nuestra pirámide alimentaria. Al fin y al cabo, somos una especie de mono esencialmente herbívoro que puede comer carne y pescado, y los problemas de transmutar de esa manera tan dramática nuestra dieta para nuestra salud en general, más allá de la esofagitis eosinofílica, pueden ser terribles, ¿no? Es decir, que las frutas, verduras y hortalizas van a ser casi con certeza la causa de este 20% de pacientes que no responden
a la dieta de 6 alimentos y que hubieran respondido a una dieta alimentar. Pero no podemos hacer nada con ellas. Vale. Yo, perdonadme si me retraso un poco en las preguntas, pero es que no veo al doctor Lucendo. O sea, ya has pasado de estar congelado a no verte. Así que voy un poquito a ciegas. Yo tengo el sistema como pensando, pero no puedo hacer nada, pero sí que os veo y os oigo, así Vale, que pues yo creo que es nada, porque hay mucha gente y el ancho de banda no lo estamos comiendo. puede ser, pero bueno, seguimos adelante. Hay también entre las personas que toman budesonida viscosa o otras formas de budesonida, hay también una gran preocupación sobre si tiene efectos a largo plazo. Y también hay inquietudes en saber el medicamento Jorveza. Ahora has regresado, ahora te veo. El medicamento Jorveza, quiero también compartir con todos los asistentes que desde la asociación estamos trabajando muchísimo para poder conseguir que el medicamento se pueda acceder a él en España. Hemos escrito 2 veces al Ministerio, tuvimos una reunión con los responsables del Ministerio en este tema, la doctora Ruth García, la coordinadora de la Comisión Médica y yo, y estamos trabajando intensamente para que se pueda acceder, porque pensamos que es un medicamento que tendría que ser de acceso, ya que se dispone en otros países europeos, y aquí en España, sin embargo, no. A mí me gustaría que si puedes nos cuentes qué investigaciones ha habido sobre la budesonida, si hay investigaciones de efectos a largo plazo y este medicamento en concreto, que estoy segura que muchas personas no conocen, pues que cuentes qué medicamento es este. Bueno, la budesonida es un fármaco clásico que lleva con nosotros más de 50 años, que se ha empleado para tratar infinidad de enfermedades alérgicas e inflamatorias, que se dispensa en múltiples medicamentos en las farmacias para tomarlo por vía respiratoria, por vía oral, en forma de cápsulas, de gránulos, por vía tópica, en forma de pomadas, solo en combinación con otros medicamentos. En fin, es un medicamento de uso muy extendido. La budesonida es un corticoide de síntesis que se inventó en su día pues, para tener los efectos antiinflamatorios de los corticoides clásicos, ¿no? De la cortisona, que todo el mundo le sonará, sin los efectos adversos de la cortisona. Es decir, gente que necesitaba tomar corticoides pero no podía permitirse los efectos adversos de la cortisona, tuvieron el problema resuelto con la budesonida o con otros medicamentos de este tipo, ¿no? La fluticasona, la mometasona, etc. Este medicamento lo tenemos hoy muy bien estudiado en multitud de enfermedades alérgicas, por ejemplo en asma bronquial, infinidad de estudios en pacientes adultos, en pacientes pediátricos, nos han demostrado que la budesonida, en sus indicaciones aprobadas, es un medicamento eficaz y es un medicamento seguro. O sea, esta es la primera cuestión. La budesonida tenía una gran dificultad, que es la que tienen todos los medicamentos para tratar la esofagitis eosinofílica, que era llegar al esófago. El esófago es un órgano muy difícil de tratar. Es decir, es un tubo de unos 25 o 30 centímetros que tiene unas características anatómicas y funcionales que hacen muy difícil que cualquier medicamento se pueda poner ahí. Me explico. Si uno tiene una inflamación en la piel, se da una pomada y con no rozarse con nada y con no limpiarse, la pomada se le da tiempo para que haga su efecto y la inflamación mejora. En el esófago tenemos un tubo que está en posición vertical. Cualquier cosa que dejemos ahí puesta en un tubo vertical por gravedad va a terminar cayendo hacia el estómago. En la parte de abajo del esófago existe un orificio, el cardias, que comunica con el estómago. Además, el esófago es el conducto por el que pasan regularmente la comida y la bebida repetidamente a lo largo del día. Y aunque evitemos comer o beber, pues podemos producir entre 1 y 2 litros de saliva al día y eso, claro, se traga de manera automática. Con lo cual, aunque no comamos o no bebamos, la propia producción de saliva va a ir lavando el esófago. Con estas condiciones, poner un medicamento ahí era muy complicado. Las fórmulas para poner un medicamento ahí han sido fundamentalmente
desarrolladas en dos vías. Una era utilizar productos viscosos que tuviesen capacidad de quedarse pegados a la mucosa y que permitiesen que el medicamento que iba disuelto en ese producto viscoso aguantase más tiempo ahí. Al final se iría el efecto, pero si dábamos tiempo a que el efecto antiinflamatorio se pudiese ejercer, el paciente podía mejorar la inflamación y los síntomas secundariamente. Y la segunda alternativa ha sido hacerlo a través de unas pastillas efervescentes en las que va incluido el medicamento, que se ponen en la lengua, no se tragan, porque no se trata de llevar la pastilla al estómago, ahí no hace nada, sino que no se tragan, sino que la efervescencia es simplemente la forma de estimular que se produzca saliva. La saliva es la sustancia que mejor se adhiere a las mucosas. Vamos, de hecho está diseñada para adherirse a la mucosa y hacer un efecto protector de la mucosa, hidratante, etcétera, ¿no? Lubricante, etcétera. Por tanto, si la saliva se puede utilizar como la sustancia viscosa, que lo es por excelencia, fantástico. Estos comprimidos se ponen en la lengua, se esperan durante unos segundos a que el medicamento produzca la efervescencia, se estimula la producción de saliva, la saliva disuelve la budesonida que va en el interior, la saliva se traga y eso va conduciendo la budesonida a lo largo del esófago. El abordaje de tratar la esofagitis eosinofílica con un comprimido bucodispersable que contiene budesonida es lo que ha dado lugar a que se desarrollase y se comercializase Jorveza. Jorveza es un medicamento que ha sido desarrollado después de unos estudios muy rigurosos. Esto ha pasado por toda la investigación preclínica, por los ensayos de fase 1, de fase 2 y de fase 3 en pacientes con esofagitis eosinofílica. Es decir, tiene todas las garantías científicas de que es un estudio que se ha hecho con el más absoluto rigor para conocer la eficacia y para conocer la seguridad de poner ese medicamento en el esófago. El resultado de esos estudios ha sido que Jorveza es hoy por hoy el primer y único medicamento aprobado para tratar la esofagitis eosinofílica. No hay otro. Y además es un desarrollo europeo. Aquí una compañía europea, que ha sido Dr. Falk Pharma, una compañía con sede en Alemania, ha ido por delante de los que habitualmente suelen llevar la iniciativa, que son los americanos, que van bastante más retrasados en este aspecto. Con los resultados tan sólidos de la eficacia de Jorveza, que es capaz de quitar la inflamación del esófago de manera absoluta en más del 95% de los pacientes en solo 6 semanas, y además es capaz de mantener a lo largo del tiempo la inflamación ausente del esófago y, por tanto, la ausencia de síntomas a largo plazo, con esos resultados las autoridades sanitarias europeas aprobaron el uso de Jorveza para esofagitis eosinofílica. Y luego, a continuación, las autoridades nacionales de casi todos los países europeos pues decidieron financiar este medicamento que estuviese dentro de las prestaciones de sus sistemas sanitarios para dar respuesta a necesidades de sus pacientes. Solamente hay 2 excepciones en Europa, que son España y Portugal. El caso de España es especialmente sorprendente porque Jorveza se desarrolló de manera muy mayoritaria con pacientes españoles. Es decir, 1 de cada 3 pacientes de los que participaron en los últimos ensayos, en los ensayos fase 3 para desarrollar Jorveza, fueron españoles. Y paradójicamente ese medicamento no está en España, a pesar de que está en el resto de países, que la Agencia Europea del Medicamento lo ha aprobado y que la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios ha recomendado que se utilice Jorveza y que se financie Jorveza para tratar la esofagitis eosinofílica. Bueno, pues se puede conseguir Jorveza en España de manera variable en función de dónde esté uno y quién se encargue de proveerle sus atenciones sanitarias, pero de momento no se puede conseguir en las farmacias y eso es un problema importante. Existen otras compañías farmacéuticas que van por detrás, unas están desarrollando fórmulas viscosas, otras están insistiendo en fármacos en comprimidos bucodispersables, pero bueno, llegarán próximamente también algunas de estos nuevos desarrollos al mercado y veremos a ver entonces qué ocurre si las autoridades españolas siguen sin decidirse a financiar Jorveza. Y luego, aparte,
existen otros modos de llevar medicación al esófago que son, pues, cuanto menos muy interesantes, que si queréis podemos hablar de ellos también. Hay un dispositivo que consiste en una cinta adhesiva, básicamente, que va enrollada dentro de una cápsula y que se despliega y se va quedando adherida a lo largo de todo el esófago según la cápsula, una vez que se traga, va bajando por el esófago. Esa cinta adhesiva permite pues, colocar en ella distintas sustancias, distintos medicamentos para tratar distintas enfermedades del esófago. Y precisamente el primer estudio que se va a desarrollar con este nuevo dispositivo se va a hacer en pacientes con esofagitis eosinofílica. Parece increíble, ¿no? Lo de ciencia ficción, que te pueda bajar la cinta y que se te pegue al esófago. Sí, la verdad es que es una solución muy imaginativa para tratar de dar respuesta a lo que decía hace un ratito, que el esófago es un órgano muy difícil de tratar, que poner una medicación en el esófago y hacer que esa medicación se quede ahí el tiempo suficiente para que haga efecto no es fácil. O sea, el esófago se mueve, por el esófago pasan cosas, pasan líquidos, pasan sólidos, pasa saliva, y dejar cosas ahí retenidas es difícil, ¿no? Pues bueno, estos investigadores han desarrollado un método para que se quede pegado precisamente la cinta ahí en el esófago y que vaya liberando la medicación. La cinta esta además no se nota, o sea, no se percibe absolutamente nada. Es decir, es una especie, bueno, se ha demostrado que la cinta está ahí porque se han hecho pruebas con resonancia magnética que ven que la cinta está ahí y que sigue ahí al cabo del tiempo, ¿no? Liberando la medicación. Pero el paciente no nota nada y esto no le impide comer o beber. Y perdona, ¿y es una cápsula que ingieres con agua una vez al día? Sí, el estudio que se ha planteado en esofagitis eosinofílica y que es un fase 2 y está a punto de empezar, consiste pues, en una cápsula de tamaño estándar que lleva un pequeño orificio por el que asoma un hilo. Ese hilo es el que se ancla al paladar del paciente. La cápsula se dispensa colocada en la boquilla de un vaso. Es un vaso con una boquilla, ¿no? Para beber. Entonces el paciente al beber traga la cápsula y detrás va el agua. El agua va empujando la cápsula, el hilo se queda pegado al paladar y retiene el contenido de la cápsula, que es una película donde va toda la medicación montada, dejando que la cápsula vaya desplegando el hilo según baja a lo largo del esófago. La parte del hilo del paladar se disuelve en cuestión de segundos. Es decir, la parte esta que podría notar el paciente en segundos se disuelve, con lo cual no nota ninguna molestia ni se le ve el hilo en la boca si uno mira. Y la parte que se queda pegada empieza justamente donde empieza el esófago. Bueno, vamos a ver, yo creo que es un método tremendamente ingenioso y además es pues una buena noticia que la compañía que está desarrollando este método haya elegido precisamente la esofagitis eosinofílica para demostrar que este método sirve para liberar medicación en el esófago. Sí, porque se puede liberar cualquier tipo de medicación. Potencialmente debería servir para tratar muchas enfermedades, sí. Bueno, qué avance. Muy interesante, la verdad. Pues tenemos en relación al tema de budesonida, si hay algún estudio relacionado o que relacione mejor efectividad IVPs y corticoides a la vez. No. Los corticoides, vamos a ver, la investigación clínica es carísima. Como vosotros sabéis, en fin, que estamos aquí precisamente en torno a este asunto, hacer investigación con medicamentos es carísimo y esto está solamente al alcance de grandes compañías que tienen el músculo financiero suficiente como para poder llevar hasta el final sus ideas, ¿no? Los IVPs son medicamentos baratísimos, que de momento pues ya están a precios pues que no se les puede sacar mucho más margen, ¿no? Ya existen genéricos de todos estos productos, las marcas que los desarrollaron, por tanto, no creo que tengan interés ninguno
en desarrollar un ensayo clínico comparativo de IVPs con corticoides. Tampoco creo que haga falta, porque tenemos suficiente información a partir de datos observacionales, a partir de registros. Existe un gran registro europeo de pacientes con esofagitis eosinofílica que nos sirve para conocer cómo funcionan los medicamentos en la vida real. Existe un registro similar, también algo más pequeño, en pacientes pediátricos. En fin, que creo que se puede tener esta información. Y se pueden comparar perfectamente los resultados de unos estudios y de otros con distintas técnicas estadísticas, ¿no? Entonces, hoy por hoy, la eficacia superior para conseguir la ausencia, el control de la inflamación y el control de los síntomas en la esofagitis eosinofílica lo tienen los corticoides tópicos aplicados en las fórmulas correctas, ¿no? Por ejemplo, Jorveza, o las fórmulas que se desarrollen en el futuro con una tecnología similar. Lo que ocurre es que, claro, los IVPs tienen, igual que las dietas, algunas otras ventajas adicionales que pueden hacer que no todos los pacientes de entrada deban considerarse, desde mi opinión, candidatos a tratarse con corticoides, ¿no? Por ejemplo, el tratamiento dietético es el único tratamiento que va al origen de la enfermedad. Sería el único tratamiento que va dirigido precisamente a evitar lo que está produciendo la enfermedad. Los otros tratamientos son meros tratamientos antiinflamatorios. ¿Y en niños recomendarías más dietas o, bueno, en caso de que respondan, claro, en caso de que respondan, seguir con dietas o si tiene una inflamación muy grande, hay que tratarlos primero con corticoides o con IVPs? Claro, todo depende del caso particular. El tratamiento en una situación muy aguda, un paciente con una estenosis esofágica muy sintomática, con una inflamación muy activa, ese paciente debería tratarse con el tratamiento más eficaz que tengamos en ese momento, que serán pues, posiblemente los corticoides, en una fórmula, si es posible, adaptada para que haga efecto en el esófago, y probablemente combinar ese tratamiento con una dilatación esofágica. Y una vez que la situación aguda ha pasado y el paciente está sin síntomas y puede tragar sin limitación, en ese momento podríamos plantearnos seguir con corticoides o ensayar alguna de las otras alternativas, tratamiento dietético o tratamiento con IVPs. El tema de las dietas también es una cuestión que ha evolucionado mucho a lo largo de los años. Por ejemplo, la dieta de 6 alimentos tiene la gran virtud de que fue esencial para conocer cuáles eran las causas alimentarias de la esofagitis eosinofílica. Es decir, a partir de la dieta de 6 alimentos pudimos saber que lo que más producía esofagitis eosinofílica era la leche, luego el gluten, luego el huevo, luego las legumbres o la soja en Estados Unidos, y que los pacientes con esofagitis eosinofílica casi nunca tenían al arroz, o al maíz o a los pescados como causa de su enfermedad. Y eso permitió hacer desarrollos mucho más sencillos, ¿no? Pues dieta de 4 alimentos, dieta de 2 alimentos, ¿no? Y en el futuro, pues bueno, ya se está haciendo en algunos sitios la dieta de un alimento, quitar solamente la leche. Es decir, que la dieta de 6 alimentos yo creo que hay que reconocerle su valor que tuvo en la historia, porque permitió avances posteriores, pero hoy día yo hace muchísimo tiempo que no pongo una dieta de 6 alimentos. Creo que se puede abordar la cuestión del tratamiento dietético desde el otro extremo, empezar por dietas menos restrictivas, probablemente una de 2 alimentos, y bueno, pues si el paciente no ha respondido a una de 2 y no ha respondido a una de 4, nosotros particularmente no recomendamos ir a una de 6. Porque en estos pacientes la probabilidad de que tengan 3 o más alimentos independientes causando la enfermedad es muy alta, más de un 90%. Y hacer una eliminación de leche o de gluten o de huevo de un solo alimento ya es de por sí difícil. Hacer una eliminación de 3 o 4 alimentos de la dieta, siendo alimentos tan básicos y tan ampliamente distribuidos en todos los menús, en todas las mesas de España, pues creo que es una labor prácticamente imposible, y las dificultades para ese paciente y para su familia van a superar con mucho los potenciales riesgos de asumir un tratamiento con un fármaco que, como vengo diciendo, son fármacos que podemos considerar que tienen una seguridad más que demostrada. ¿Y en niños se utiliza Jorveza? ¿Se ha hecho estudios con niños? Están en este momento en marcha un estudio fase 2 del mismo laboratorio que comercializa Jorveza,
En este caso lo que están probando es un jarabe, una fórmula viscosa. Este estudio va en marcha, está buscando la dosis más adecuada, una sola vez al día o 2 veces al día, mañana y noche o solamente una sola toma, frente a placebo. ¿Por qué el jarabe? Porque permite dosificar mejor según el peso del niño. Es decir, los niños más pequeños tomarán menos volumen, los niños más grandes tomarán más volumen, y eso con comprimidos sería más complicado, ¿no? Pero de manera, por uso compasivo, fuera de ficha técnica del fármaco, sí que existen muchos pacientes pediátricos tratados con Jorveza. Nosotros tenemos experiencia repetida en niños y adolescentes tratados con Jorveza, y los resultados son francamente buenos, igual que se observa en adultos. Laura, no sé si querías preguntar algo tú. Sí, yo creo, bueno, hemos hablado de tratamientos. Hay una persona que nos pregunta que en caso de que el paciente, además de esofagitis, tenga también colitis eosinofílica, a ver si el tratamiento sería el mismo. Bueno, en los nuevos biológicos, hay algunos de ellos que están siendo enfocados para tratar más allá del esófago. Con las alternativas que tenemos ahora mismo, el tratamiento de la esofagitis, que como hemos dicho es un tratamiento meramente dirigido al órgano, es decir, pues si tú quieres hacer un tratamiento tópico con corticoides, pues tienes que tratar por un lado el órgano y el esófago, y claro, el colon queda muy lejos. Con lo cual, tratar con corticoides a este paciente, con corticoides tópicos, ¿no? Con corticoides sistémicos, con cortisona, ¿vale? Con prednisona, con, en fin, este tipo de fármacos que son los que precisamente decíamos que son muy eficaces, pero que se tienen que evitar a largo plazo, porque pueden tener efectos adversos serios, pues sería la única alternativa que hay actualmente, ¿no? Entonces, aquí yo creo que sí que tendrían cabida pues potenciales fármacos biológicos que lleguen en el futuro, ¿no? Para tratar gastroenteropatías eosinofílicas se han puesto en marcha varios estudios con fármacos, fundamentalmente dirigidos a bloquear la interleuquina 5. La interleuquina 5 es un estímulo de primer orden para que la médula ósea, que es donde está la fábrica de la sangre, fabrique eosinófilos. Bueno, pues si podemos bloquear con un anticuerpo monoclonal, con un fármaco biológico de estos que decíamos anteriormente, podemos bloquear la interleuquina 5 de manera que lo que se segregue a sangre de interleuquina 5 automáticamente se neutralice, no llegue la señal a la médula ósea y no se fabrique ese exceso de eosinófilos, pues se podría intentar corregir de esta manera la enfermedad, ¿no? Bueno, pues hasta ahí existen investigaciones que no han dado los resultados que se esperaban. Están en marcha estudios que no van dirigidos a bloquear la interleuquina 5, sino a bloquear el receptor de esta interleuquina sobre las células del intestino y del esófago donde deben actuar. Esos estudios todavía es pronto para que podamos dar resultados. Y bueno, existen otro tipo de moléculas que vienen a inhibir Siglec-8, que es una molécula que transmite la señal, es decir, una vez que ya se ha producido la unión de la molécula señalizadora con su receptor, las señales que se generan en esa célula, hasta que la célula produce una serie de cambios inflamatorios, se pueden bloquear con otras moléculas que están en investigación ahora mismo, y algunas de las cuales han dado resultados muy buenos en gastroenteritis y en colitis eosinofílica. Ahora están en marcha estudios también en esofagitis eosinofílica para ver si con una de estas moléculas se puede conseguir el control completo de toda la patología. Claro, estas moléculas, a diferencia de otras, son proteínas extrañas que se fabrican fuera del organismo, que fabrican otros organismos y que pueden potencialmente generar anticuerpos. Es decir, por otros biológicos anteriores conocemos que a lo largo del tiempo estos medicamentos con frecuencia pueden perder eficacia. Es decir, dejan de funcionar. Y dejan de funcionar porque son proteínas extrañas a tu propio organismo contra el que tu propio organismo fabrica anticuerpos, es decir, anticuerpos antimedicamento, que lo bloquean tan pronto llega y por tanto hacen que esa acción del medicamento se vaya perdiendo con el tiempo.
esto es un riesgo potencial que tienen todos los fármacos biológicos. Es cierto que por ahí hay algunos artículos en los que se habla de que probablemente los nuevos fármacos biológicos para la alergia sean menos inmunogénicos, es decir, produzcan menos anticuerpos que los fármacos más clásicos, pero todavía eso está por demostrar. También dijeron eso de otros medicamentos anteriores y se producen anticuerpos exactamente igual. Es decir, que sería una solución, en todo caso, pues si las cosas son como con los medicamentos que tenemos hasta ahora, sería una solución temporal. Y hay otro bloque de preguntas que yo, bueno, en la asociación, desde luego, siempre una de las grandes batallas es tantas endoscopias, ¿no?, que nos tenemos que hacer, que se tienen que hacer nuestros hijos, muchas veces sin sedación y que lo pasan tan mal. No sé si en ese sentido se está llevando a cabo alguna investigación para no tener que hacer tantas endoscopias, para el diagnóstico y bueno, también para ver la evolución de la enfermedad, ¿no? Porque aunque esté la enfermedad controlada, entiendo que se recomienda hacer una endoscopia de control cada X tiempo para ver si está el esófago controlado. Pues sí, Miriam, la verdad es que la endoscopia es la única prueba que hoy por hoy nos permite saber cómo está de verdad el esófago. Es decir, las encuestas de síntomas ya está bastante bien demostrado que no nos informan suficientemente bien de qué es lo que está pasando en el esófago. Un paciente puede decir que no tiene síntomas, ya sea porque realmente no los tiene o ya sea porque ha desarrollado una serie de conductas a la hora de comer o a la hora de relacionarse con los demás que le evitan tener ese tipo de síntomas. Es decir, si un paciente no toma nada sólido, pues lógicamente no va a tener síntomas. Y eso no predice para nada que no tenga inflamación. O sea que la endoscopia, hoy por hoy, es esencial. La endoscopia con biopsias. La endoscopia sola no sirve. Yo también tengo experiencia con pacientes que en otros sitios les han hecho una endoscopia y a juicio del endoscopista eso estaba bien o estaba mal. Es decir, el juicio de ningún endoscopista sustituye la prueba documental del patólogo. Es decir, y especialmente en el caso de los niños. El esófago es de aspecto normal ante una sospecha de esofagitis eosinofílica, se tiene que tomar biopsias. No hay más. Pero bueno, volviendo a la cuestión, sí, es un tema de investigación muy intensa, porque claro, hay que buscar marcadores o técnicas menos invasivas que la endoscopia. Y aquí tenemos, pues, básicamente tres tipos de abordajes, ¿no? Uno que es ya un abordaje clásico, pero que todavía no se ha llegado a poner en práctica en el entorno clínico, es el string test, el test de la cuerda. El test de la cuerda se publicaron los resultados iniciales hace unos años. El año pasado se publicó una variante del estudio original. ¿Qué consiste esto? Pues esto consiste en tragarse una capsulita que lleva una cuerda en su interior. La cuerda la sujeta el niño, porque esto fundamentalmente se ha ensayado en niños, pero vale exactamente igual para adultos. Es una cuerda de algodón, vamos, no es nada, un hilo. Entonces se traga la cápsula y la cuerda se queda sujeta por fuera. Claro, la molestia de tener una cuerda de un hilo, vamos, es que se llama cuerda, bueno, pues un hilo, ¿no? Es un hilo. El test del hilo. La molestia de tener una cuerda ahí, que es muy finita, es mínima. Lo que hace esta cuerda, que luego después se fija a la mejilla con un trozo de esparadrapo, es que se impregna de todas las secreciones del esófago. La cápsula en la que va adherida es de gelatina y se disuelve en el estómago, y al cabo de un tiempo esa cuerda se saca, se guarda en un botecito y se analizan las proteínas que contiene en su interior. De manera que, conociendo la concentración de ciertas proteínas, fundamentalmente proteínas derivadas de eosinófilos, podemos predecir de manera bastante fiable si ese paciente tiene o no tiene inflamación en ese momento. Es un método mínimamente invasivo, muy bien tolerado y que además en tiempos de pandemia se lo puede hacer uno en casa. Es decir, no tendrías que ir al hospital necesariamente para hacerte esto, ¿no? Bueno, pues los primeros resultados sobre este test, la cuerda se dejaba durante toda la noche, el niño dormía con ella y se extraía por la mañana y se analizaba. Posteriormente se publicó el año pasado una variante más corta en la que con 1 hora era suficiente
y existe un grupo británico que está desarrollando un protocolo en el que nosotros hemos tenido el privilegio de poder colaborar con solamente 30 minutos. Y además queremos que esa cuerda se pueda analizar, es decir, que el contenido de esas proteínas se pueda analizar en un laboratorio clínico, que es el objetivo de nuestro estudio. Es decir, que cualquier hospital de España pueda analizar eso, que no tengan que mandarlo a ningún sitio especial. Entonces, bueno, sería una solución bastante práctica y que además puede estar disponible a corto plazo. Hay otra cosa que es una esponja, la citoesponja, es una, pues eso, una esponja, pero viene toda ella plegada, apretadita dentro de una cápsula. Se traga la cápsula es de gelatina, se disuelve y la esponja se expande dentro del esófago, dentro del estómago. La esponja también va sujeta con un hilo y al tirar del hilo, la esponja sale por el esófago del paciente arrastrando células superficiales. La esponja sale por la boca y después esas células se analizan. También es otro método menos invasivo que la endoscopia, no necesita sedación, pero bueno, entiendo que es un poco más incómodo que la cuerda. Yo no me he hecho ninguno de los dos, con lo que no puedo opinar, pero me imagino que... Pero bueno, en uno lo que se obtienen serían líquidos del esófago, ¿vale? En el otro se obtendrían células. Sería una citología esofágica, lo que se haría en lugar de la biopsia. Y luego lo más interesante sería buscar métodos en los que ya no busquemos en el propio esófago, porque cualquiera de estos dos métodos lo que hacen es explorar qué está pasando en el esófago, ya sea a nivel de la inflamación en sus células o a nivel de las secreciones que sus células producen, sino que serían métodos a distancia. Y aquí existe muchísimo interés en investigar marcadores mínimamente invasivos en sangre. Se han buscado en heces también, en heces no se ha encontrado nada, ya digo. En sangre, en heces porque es el menos invasivo de todos, ahí no hay que pinchar a nadie ni hacer nada. Y bueno, pues en sangre de momento no se ha encontrado nada, pero os aseguro que es una de las líneas de investigación con más intensa actividad en este momento en esofagitis eosinofílica, buscar marcadores en la sangre. Nosotros, de hecho, tenemos un estudio que se dirige a este abordaje, buscando unas cosas concretas. Y luego lo más novedoso sería en saliva. Existe un método que tiene resultados preliminares bastante positivos y que consistiría en tomar con un bastoncillo, como los que se están utilizando para hacer la prueba de PCR, es decir, un bastoncillo de algodón, pues se toma una muestra de saliva, el paciente se pasa este bastoncillo por la cavidad oral. Claro, no es saliva lo que se analiza, son las células de la superficie de la boca que están disueltas en la saliva. Y bueno, pues aislando el ADN de esas células, podemos también saber con bastante certeza si un paciente tiene esofagitis eosinofílica o no. O sea, yo creo que con toda esta actividad investigadora, en muy poco tiempo tendremos sin duda algún método invasivo, mucho menos invasivo que la endoscopia, que nos pueda permitir tomar decisiones con la misma seguridad. Bueno, eso sería un avance increíble para todos nosotros, porque lo de las endoscopias es, nunca mejor dicho, un mal trago, ¿no? Bueno, con sedación, que yo creo que, en fin, el siglo XXI, bien corrido el siglo XXI, la sedación debería ser el estándar en todos los sitios. Bueno, pues no te creas, porque precisamente yo esta semana hablaba con una persona que a su hijo, que tenía, creo recordar, 8 años, se las estaban haciendo sin sedación, o sea, le pinchaban antes, el niño tenía un pánico horrible a las... Ya estaba cogiendo pánico no solamente a las endoscopias, sino a ir al médico. Entonces, no creo que es del todo generalizado, ¿eh? Sí, yo también conozco de otros sitios, por ejemplo, una endoscopia nasal con un endoscopio muy fino en un niño que le tienen entretenido con un ordenador, con una pantalla delante. Bueno, pues, en fin, es verdad que cualquier método que haga la endoscopia o la obtención de muestras del esófago más tolerable, bienvenido sea. Pero vamos, yo creo que métodos mucho menos invasivos que la endoscopia van a estar disponibles en un plazo corto de tiempo. Pues, di, Laura. No, iba a decir que bueno, que lamentablemente son las 8:05, hay muchísimas preguntas que se han quedado todavía sin contestar, todas ellas muy interesantes, pero bueno, quizá
tenemos que ir un poco cerrando, ¿no, Miriam? Sí, Igual con las últimas preguntas. sí, vamos a hacer dos preguntas más. Una que a mí me ha resultado muy curiosa, que habla de prótesis en el esófago para la esofagitis eosinofílica. Bueno, yo creo que las prótesis para la perforación de la esofagitis eosinofílica ha sido un avance importante. No creo que para tratar una estenosis se tenga que utilizar una prótesis, no me parece que sea una estrategia adecuada hoy por hoy, pero sí para evitar una cirugía en un paciente que tiene una complicación grave, potencialmente grave de la esofagitis eosinofílica, que es la perforación. Este paciente no se opera, sino que esa perforación se cubre con una prótesis y al cabo de una semana se retira la prótesis sin necesidad ni siquiera de hospitalizar al paciente. Se puede ir a su casa, puede seguir comiendo y al cabo de una semana se quita la prótesis una vez que el problema se ha resuelto. Pero cuando hay una estenosis sin más causada por la inflamación, en ese caso no es apropiado poner. La dilatación endoscópica es el método de elección en estos casos, que es el que además consigue el objetivo que quiere una dilatación, que es un desgarro de la mucosa fibrosa a nivel de la estenosis. Eso con una prótesis va a ser difícil que lo consigas. Bien. Y bueno, yo si me permites, Laura, voy a agrupar un poquito algunas preguntas que había para cerrar esta sesión de preguntas, que es que si los pacientes pueden participar en los ensayos clínicos y dónde, bueno, preguntan en general que si hay fase 1 y fase 2 abierto para poderse apuntar como voluntarios. Bueno, pues sí, además los pacientes es Permíteme muy añadir, importante. perdón, Sí, sí. perdón, un segundo, añadir a esto que también están preguntando que cuánto puede durar el estudio para que pudiera tener resultados para aplicar a pacientes. Un poco ya en relación a la investigación, perdón. Bueno, pues empezando por la última pregunta, Laura, es pronto para saberlo, o sea, es pronto, pero vamos, el desarrollo de un fármaco en todo caso nos lleva menos de 5 o 6 años, desde que empieza la investigación clínica hasta que puede estar disponible. Menos de eso es imposible. Respecto a ensayos clínicos, es esencial que los pacientes participen en ensayos clínicos. Yo creo que es una oportunidad para un paciente complicado el poder tener la alternativa de recibir una medicación de vanguardia que se está investigando dentro de un estudio y, bueno, pues es esencial. En este momento existen muchos ensayos clínicos, no solamente en nuestro centro, sino también en otros hospitales de España. Creo que podemos transmitir esta información a través de la asociación y creo que sería bueno que la gente, que tengáis vosotros un listado de qué centros están realizando qué tipo de ensayos para poder dirigir directamente a los pacientes allí que tengan interés o que no tengan otra alternativa que poder ser reclutar aquí. En este momento siguen en marcha ensayos con Jorbeza, es decir, quien quiera recibir Jorbeza dentro de un ensayo clínico lo puede seguir recibiendo. Están en marcha, bueno, está cerrado ya un ensayo con una alternativa a Jorbeza, que en vez de llevar budesonida lleva fluticasona, pero bueno, el estudio con la budesonida pediátrica está en marcha también en varios hospitales y está reclutando pacientes todavía y hay previstos varios estudios con fármacos biológicos que creo que están, como he dicho anteriormente, dirigidos a pacientes con otras enfermedades alérgicas asociadas a la esofagitis eosinofílica de control difícil. O sea, creo que podría ser una buena alternativa que la asociación tuviese un registro de ensayos y centros, ¿no? O sea, que podríamos luego trabajar en esta línea. Sí, es una información que queremos ofrecer para que la gente que además tiene difícil tratamiento o que no ve luz, ¿no?, en este tema, pues que tenga ahí una vía de salida, porque realmente las personas que llegan a la asociación en esa situación tienen una calidad de vida muy mermada, que prácticamente comen todo purés y incluso purés aguados con caldo o con otros líquidos y que bueno, es una oportunidad para ellos, ¿no?, entrar en un ensayo clínico. Así que sí que vamos a hacer ese esfuerzo de dar esa información a todas las personas. Muy bien. Pues yo creo que se han quedado muchas preguntas, pero es imposible responder a todo. Había también algunas preguntas respecto a temas de tratamientos específicos que no hemos podido dar respuesta, ¿no?, para poder dar entrada a otras preguntas más genéricas.
Haremos más webinars, queremos hacer más webinars para socios especialmente y dar este espacio y este encuentro, ¿no? En esta ocasión ha sido con el doctor Lucendo, pero hay más colaboradores que especialistas que trabajan con ADSEO y que están encantados de participar y de dar respuesta a todas estas preguntas. Sí, yo creo que es una oportunidad fantástica la que ofrece la asociación de poder hacer este tipo de actividades y vamos, podéis contar conmigo cuando queráis para dar continuidad a la charla de hoy. O sea, creo que en un par de meses podríamos organizar otra tarde como esta y seguir respondiendo a las preguntas que han quedado pendientes y a otras muchas que sin duda van a surgir. Sí, pues te tomamos la palabra, ¿eh? Rápidamente, así que te emplazamos en un par de meses a que nos cuentes más cosas y todo tan interesante además. Sí, yo creo que además podemos entrar ya en materia porque una vez que ya tenemos una idea general de por qué es lo que se está moviendo en la esofagititis eosinofílica, podríamos ir ya a cuestiones más concretas. Pues nada, desde aquí agradecerte muchísimo tu participación. Me vais a permitir a todos que os muestre nuestra web de Veo Esperanza, de la que estamos tan orgullosos porque hemos trabajado todos tanto. Animaros a que os hagáis socios, los que no sois, que somos una gran familia, que nos ayudamos, que tenemos un chat privado para nosotros que nos consultamos cosas, que tenemos encuentros con médicos y que, bueno, todo lo que ofrece la asociación son ventajas y ayuda, ¿no? Y además que todos si empujamos en la misma dirección seguro que llegamos más lejos. Entonces voy a compartir pantalla un segundo. Bueno, esta, para los que no la conozcáis, os invito a que os metáis en adseo.es. Desde ahí hay un acceso y aquí tenéis toda la información del proyecto que está desarrollando el doctor Lucendo. Tenemos nuestros vídeos que hemos hecho para promoción de esta campaña que podéis compartir en vuestras redes sociales. Os invito a que nos sigáis en redes sociales y que compartáis nuestros contenidos porque nos siguen muchos médicos y eso es porque ven interesantes nuestros contenidos. Así que si es interesante para un especialista, ¿cómo no va a ser interesante para un paciente o para una familia, ¿no? Estar al día sobre los avances, sobre lo que sale, sobre noticias nuevas, medicamentos o sobre cosas que está haciendo la asociación. Tenéis aquí toda la información del proyecto, que lo tengo aquí abierto para que no tarde mucho. Aquí tenéis todo el equipo investigador que acompaña al doctor Lucendo, un vídeo explicativo sobre la investigación y los datos del estudio y el presupuesto que se necesita para que todo sea claro y transparente. Podéis donar desde esa página y podéis donar desde aquí de varias formas, ¿no? Por PayPal o por tarjeta de crédito o por transferencia. Yo ahora mismo no veo cuánto hay de conseguido, pero bueno, estamos muy orgullosos de lo que... Ah, sí, 25.800. 25.800, Miriam, sí. Que no lo veía. Tenemos que llegar a 57.000. Así que contárselo a todo el mundo, a la gente del trabajo, del cole, a los vecinos y a todo el mundo, que lo que se pueda conseguir es bien para nosotros, bien para muchas personas y además apoyar, yo creo que a un gran investigador que está llevando la esofagitis eosinofílica por todo el mundo, dando charlas por todo el mundo y participando en investigaciones muy interesantes. Así que qué menos que los pacientes apoyemos a nuestros investigadores en España para que sean líderes mundiales. Y nada más, voy a dejar de compartir un segundito. No sé si quieres decir tú algo, Laura.
Bueno, por mi parte, pues agradecer nuevamente a todos los que habéis estado hoy aquí con nosotros y dar las gracias al doctor Lucendo. Me ha parecido súper enriquecedor, súper interesante. Yo creo que nos hemos quedado con ganas de más y bueno, pues pedir disculpas a aquellos que han hecho preguntas que no hemos podido responder por la falta de tiempo. Pero bueno, tal y como dice Miriam, pues bueno, se harán nuevos webinars, haremos nuevas convocatorias y trataremos de seguir respondiendo esas preguntas que se han quedado hoy en el aire. Pues, y por mi parte eso, muchas gracias a todos y nos seguimos viendo y seguimos luchando y seguimos avanzando. Sí, pues nada, muchas gracias a todos. De nuevo al doctor Lucendo. Este webinar va a quedar grabado y lo vais a poder ver en YouTube más adelante, en los próximos días. Y nada, os emplazamos a reunirnos en un breve espacio de tiempo. Muy bien, pues nada, yo agradecer a vosotros por organizar este webinar, a toda la gente que está escuchando, a todos los donantes, a todo mi equipo. Yo no soy más que el portavoz de un equipo donde hay mucha gente detrás. La verdad es que es un orgullo que España sea, no solamente por nuestro grupo, sino por un montón de grupos con los que compartimos muchas investigaciones y mucha experiencia. España es un líder en este momento en esofagitis eosinofílica. Estamos por encima de la actividad científica que se desarrolla en el resto de países europeos y esto en gran medida es a que existe una red de pacientes bien organizada y existe una red de profesionales que también trabajan en conjunto. Así que bueno, pues yo también quiero agradecer a toda la gente que está con nosotros sacando todo este trabajo adelante, su colaboración y bueno, pues animarnos mutuamente para seguir avanzando en esta línea. Y bueno, pues nada, como he dicho anteriormente, dispuesto totalmente a seguir colaborando con EDSEO. Pues muchas gracias y nos vemos pronto. Muchas gracias. Gracias. Chao a todos. Adiós. Adiós. Chao, hasta luego.